Hora Cofrade, con Nazaret Navarro, Rafa de Paco y Ruth García. Buenas tardes, nueva tarde, nueva edición de Hora Cofrade, la Semana Santa, que también son aromas y son sabores que nos llevan a las cocinas de nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos. Unos días donde la tradición se mezcla con la emoción y pocos conocen el lenguaje de esa cocina, de esa memoria, de esa innovación también, como nuestro invitado, es un murciano, es chef, es estrella Michelin en su restaurante Almo. Juan Guillamón, referente creativo y defensor de los sabores, que nos han acompañado y que los usa para crear, innovar y para comer muy bien en su restaurante. Su cocina une técnica, raíces, también sensibilidad. Por eso hoy en Hora Cofrade queremos adentrarnos con él en ese puente entre la fe, la cultura popular y, por supuesto, siempre que hay fe y cultura popular hay buena gastronomía y queremos entender cómo se cocina la Semana Santa desde dentro. Antes, Nazaret Navarro, Ruth García, ¿qué tal? Buenas tardes. Fantástico programa que tenemos hoy por delante, ¿no? Con un chef premium que tenemos en la región de Murcia. Es el mejor. Juan Guillamón. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y tenemos mucho que hablar esta tarde. Sí. Bueno, vamos a Hemos ello. hecho una previa muy interesante, tenemos que decírselo a los oyentes, que casi hubiese servido de entrevista. Lo primero, te queremos preguntar por los recuerdos que tienes de la Semana Santa, lo decíamos, ¿no? La casa de los abuelos, de los padres, esa primera inclusión de la gastronomía de la Semana Santa, que es muy especial. Es muy especial, como tú dices, en casa, pues sí, de los abuelos, con los familiares que venían en estas fechas, los que estaban fuera y que, bueno, aprovechábamos para juntarnos y sobre todo eso desde niños y mucha gastronomía, comer mucho, disfrutar, jugar y mucha vida en la calle también. ¿Hay algún plato que recuerdes con especial, ya sea dulce o salado, de la Semana Santa? Sí. A ver, yo tengo un plato que me hace especial ilusión siempre porque me parece un plato que gastronómicamente es muy interesante, muy completo y muy murciano, que es el potaje de acelgas y albóndigas de bacalao. Sí, de Viernes Santo. Qué bueno. El de vigilia, ¿no? Se decía eso. Eso es, vamos, una cosa... Bueno, pues tiene de todo. Tiene las albóndigas de bacalao que le aportan esa melosidad, ¿no? Y ese empaque, ¿no? Esa proteína del mar. La legumbre, la acelga que están de aquí, ¿no? Y bueno, un buen sofrito, un buen majao. Es que es un plato que podías tomar todos los días y yo creo que con eso estaría alimentado siempre. ¿De quién recuerdas tú esa receta, Juan? De mi abuela. La hacía la verdad que riquísima. Siempre que tengo un cocinero delante que me habla de recetas, claro, le meto un poco ahí el dedo, ¿te sale mejor ya que tu abuela? Estoy en ello, yo creo que estoy llegando al nivel ya. Llegando al nivel. Sí. ¿Se cocina bien en tu casa? ¿Se cocinaba bien? En mi casa abuela? se ha comido muy bien siempre, sí. Y un poco de ahí viene también mi gusto por la buena gastronomía, por el buen comer y por darle importancia a lo que se pone encima de la mesa. Es una cocina, la de Semana Santa, como la mayoría de la gran cocina que ha llegado hasta nosotros, de origen muy humilde. Claro, lo que estabas hablando de un potaje, bueno, no entramos ya en el caldero, aquí en Murcia, en el marmitado, son cocinadas. La olla gitana, por ejemplo, qué rica. Es otro de mis guisos favoritos. El mío, mi plato favorito, el mejor plato de la gastronomía murciana. Totalmente. Sí, yo lo meto ahí en mis top 3, en mi top 3 seguro de la gastronomía murciana. La olla gitana, y siempre lo digo cuando voy fuera, y es mágico, ¿no? ¿No existe la olla gitana fuera de aquí? No, bueno, en Andalucía hay alguna versión también, sí, también tienen, pero la olla gitana que hacemos nosotros es muy completa, muy sabrosa, bueno, con la hierbabuena, la calabaza. Eso, tengo varias preguntas que hacer de esto, ya que estoy con él. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Como cuando somos más jóvenes un poco rechazamos un poco los platos de cuchara, ¿no? Luego nos apetecen más el paladar la cosa fritas y todo vamos eso. haciendo también. Pues yo siempre he sido muy de cuchara, ¿qué quieres que te diga? ¿Le echas pera y calabaza? Yo sí. Sí. Y luego, y judías verdes, ¿no? Sí. ¿Y garbanzos o alubia? Yo lo hago con garbanzos. Mucho mejor. Lo hago con garbanzos también. Se puede hacer con alubia o incluso hay quien la hace con los dos. Sí. Echáis
Un poco de garbanzo, un poco de alubia. Y luego también hay quien le echa hasta alcachofas, ¿no? O sea que ya pasa de olla gitana a olla un poco más premium. Olla con cosas. Olla de cosas. Olla de cosas. Pero vamos a volver, Pero por si favor. las cosas están buenas, la olla también. Sí, perdón que me desvío, No, me desvío. iba a decir que vamos a volver a la olla gitana, que yo creo que nos gusta a todos, todos. pero estábamos hablando de ese potaje que yo, en mi casa, por ejemplo, se decía el potaje de vigilia, porque se comía en Viernes Santo, sí. para evitar la carne, como tú y tal, dices, sí. es un plato completísimo, Muy completo. que lo tiene todo, dentro de esa sencillez, origen humilde que decía Rafa, pero que es una verdadera exquisitez. Sí. Sinceramente lo pienso. Luego, dentro de cada plato, todos los elementos cocinados de la manera correcta u óptima hacen que sea una exquisitez. Es decir, si tú haces unas albóndigas de bacalao que están melosas, que están sabrosas y que están jugosas y tal, o sea, eso es un bocado muy bueno, ¿no? Si luego el caldo en el que está tiene muy buen sabor, aroma que es muy agradable de tomar y tal, y luego la legumbre o el sofrito le ha dado muy buen tono al guiso, al final es un platazo, ¿sabes? Entonces, ¿La clave está en un buen sofrito? un buen sofrito es esencial, claro. Un buen sofrito, bien rico, bien pochadito, o sea, siempre da más... Bien pochadito, ¿sabéis por qué, no? Por la reacción de Maillard. Creo que lo había hablado aquí en algún momento. Efectivamente. Que le aporta más sabor a los guisos. Y bueno, pues lo que comentaba, ¿no? O sea, cada elemento tiene que estar en su punto. El garbanzo, tiernecito, pero... ¿Tú eres de no los se que pones, deshaga. pones el garbanzo a remojo el día anterior y todo eso? Hay garbanzos muy buenos en bote, cuando no tienes tanto tiempo, que te haces el guiso y luego le añades el garbanzo y dejas que se integre en el guiso, ¿no? Pero sí, hombre, lo suyo es poner el garbanzo a remojo. En la dieta de Juan Guillamón y su familia entra un potaje. Sí, entra el potaje. Lo que pasa que el tema de la legumbre también, yo lo prefiero siempre cuanto antes sea, me refiero a la hora del día, mejor. O sea, ¿Sabes? comer por temprano, por ¿no? tema de digestión y tal, sí. Sí, Qué importante es el tiempo, ¿no? En la cocina, en la paciencia. Sí. Tiempo está claro, pero la paciencia, y eso sí lo tienen nuestras abuelas, de decir. Sí, las abuelas, joder, claro. Tenían tiempo, claro, tenían mucho tiempo. Tenían mucho tiempo, entonces, claro, tenían más paciencia que nosotros en la cocina del restaurante, a lo mejor, pero sí que es verdad que las cosas requieren su tiempo, entonces, y requieren su tiempo, requieren su cariño y requieren su dedicación, y a cada alimento que estés procesando en la cocina o estés trabajando, pues le tienes que dar el máximo cariño. ¿Tú notas en los bares o en los restaurantes, como en estos tiempos de Cuaresma, Juan, la gente pide más ese potaje de vigilia Sí. o te pide más el A respetar ver. la vigilia? ¿Cómo? ¿Lo último? Respetar, Sí, no comer carne en Sí. época de Cuaresma, de Semana Santa. Sí, claro, se sigue haciendo. La gente pide más pescado, y evita un poco la carne y tal, y bueno, pues la verdad que ya se está empezando a ver. ¿Tú nos darías aquí para nuestros oyentes, en grosso modo, cómo hacer un buen potajito para Viernes Santo? Sí. Yo, por ejemplo, me gusta mucho lo de la comida, pero no soy inútil. ¿Te gusta más a nivel de usuario? Efectivamente. Nivel visitante. Sí, nivel visitante. Efectivamente. Pues sí, a ver, un buen potaje, hombre, pues tiene que llevar sus acelgas. Bueno, al principio haremos un sofrito con ajito, con cebolla. Le podríamos poner pimiento verde, pero es opcional. Una hojita de laurel. ¿Tú se lo pondrías? Yo sí se lo pondría, porque luego le da buen resultado. Lo pochamos bien. ¿Mm? Le hemos metido el laurel, luego viene, oye, si quieres hacer un sofrito un poco más completo, es que ya entra luego la vena del cocinero, ¿no? Que quiere Ya. ir mejorando un poquito la receta. Le puedes meter una cuchara de tomatico y lo reduces y ahí tienes un sofrito un poco más completo, pero realmente si no lo lleva, pues si no se lo pone y tal, pues nada, igual que le puedes poner pimentón también, ¿no? Luego tenemos la celga, tenemos el garbanzo, ¿no? Tenemos el caldo con el que lo cubrimos y dejamos todo guisar. Y por otro lado, elaboramos las albóndigas de bacalao, pues que tienen que tener bacalao desmigado, tienen que tener ajo, tienen que tener perejil, tienen que tener un poquito de huevo y un poquito de miga de pan. Me estoy viendo a mi abuela haciéndolas con la, Ya estás viendo, ¿no? con la ¿Con las cuchara. dos cucharas? Sí, Sí. la hacía con las Sí. pelotas del cocido de toda la vida, pero con estas de bacalao también. Claro. El Jueves Santo ya las preparaba Luego con la cuchara. lo marcas un poquito en la sartén, lo fríes un poquito y ya se lo añades y dejas que vaya soltando a fuego lento su sabor y que vaya adquiriendo también los sabores del guiso.
¿Y cuánto tiempo tiene que tener chuchu ahí? Bueno, pues básicamente el tiempo lo suele marcar el garbanzo. Que el garbanzo esté tierno. Cuando el garbanzo esté tierno, tú ya no tienes mucho de qué preocuparte porque los demás tiempos de cocción son más cortos. Hay una línea fina ahí que no se te saca el garbanzo también. Cuidado con eso. Sí. Sobre todo el garbanzo también no meterle mucha caña que no pierda la piel. Pero bueno, que el garbanzo esté tierno y que los elementos estén en su punto, ¿no? Y las albóndigas, que es lo que vamos luego a disfrutar mucho, también, ¿no? ¿No cocinas en olla pronto, en tu caso? Soy en olla pronto, yo en olla pronto no, la verdad es que cocino poco, ¿sabes? ¿Qué le ha costado decirte que no? Estaba viendo el nombre. Me ha costado decirte que no, pero por el nombre, ¿no? La olla pronto ya siempre cuando lo que es el nombre. Olla express sí que he utilizado y utilizo mucho. No se dice yo. La olla sí, pero son las ollas express estas de toda la vida que van a rosca. Vale, sí. Pero porque a lo mejor más que para guisos, para caldos, porque luego en la cocina, en una olla express, pues como está sometido a mucha presión el elemento que hay dentro del caldo o del líquido del agua, ¿no? Que tiene dentro para hacer un caldo, pues le sacan mucha sustancia en menos tiempo. Entonces para caldos y tal sí que las utilizo mucho, y luego para guisos y tal, lo que es la olla express. Pero te digo la olla pronto esta porque me resulta un poco difícil, ¿no? Cuando le metes el botón y tal, que para no sé, mi hermana, por ejemplo, la controla fenomenal, pero yo siempre le digo, a ver, ciérrame esto que no tal y dale al botón, porque estoy acostumbrado a las que son de rosca de toda la vida. Y las ollas esas de cocción lenta que te puedes tirar haciendo un guiso, ¿eres partidario de rojas por fuera, no? Las chop-pot, ¿Cuáles son esas? Estas que eran rojas por fuera y azules por no, estas clásicas de toda la vida, las de la bueno, abuela. las chop-pot, esas que están ahora de moda, ¿no? Bueno, estamos hablando de otra cosa. Eso no, a ver, bueno, cocinar a baja temperatura siempre favorece que el alimento se quede más tierno y jugoso, en principio, ¿no? Sí. Nosotros en cocina profesional, pues hace ya muchos años salió la técnica de la cocina al vacío, que es envasar un alimento en una bolsa de vacío y cocinarla, pues o bien sumergida en agua a baja temperatura o en un horno, en un entorno húmedo, en un horno con vapor, por ejemplo, a 70, 72 grados, 77, pues te puedes hacer una paletilla de cabrito o de cordero o unas carrilleras y queda muy tierno. En casa, ¿cómo cocina Juan Guillamón? ¿Tiene alguna manía, algún ritual? ¿Escuchas la radio de fondo, te pones la tele? ¿Eres de los que abre la puerta de la cocina y quien quiera que pase? ¿O de los que no, dejarme mi espacio, dejarme mi tiempo y enseguida o no te gusta cocinar directamente por no llevarte el trabajo? No, sí me gusta. A veces tienes poco tiempo, pero sí que cocino en casa y además nosotros la cocina nos la hicimos en casa a continuación del salón, de la sala de estar, ¿sabes? Y entonces lo hicimos también un poco con esa intención de compartir esos momentos. Y bueno, pues cocinamos. Me gusta cocinar, me gusta hacer, pues como te decía, pues mis buenos guisos, mis buenos sofritos y tal, pero lo que más cocino son desayunos ahora mismo. ¿Qué te gusta desayunar? A mí yo le doy mucha importancia al desayuno y el desayuno lo hacemos bastante completo. Pues me suelo hacer a lo mejor un bikini, un sándwich de jamón york y queso o unas tostadas con un par de huevos fritos, hacemos un aguacate aliñado, un poquito de bacon o si no de salmón para meterle ahí proteína también, y luego a lo mejor un yogur o un kéfir con frutos secos. Sí. Le damos mucha importancia al desayuno. ¿El mismo día? ¿En el mismo Eso el mismo día y rapidico, ¿eh? Que tenemos que empezar el día. Rapidico. Sí. Y te da para salir a la calle. Y me da para salir a la calle y aguantar bien. Aguantar bien todo el día. Sí. Oye, si te tenemos que preguntar también, volviendo un poco al tema de la Semana Santa, que al final hablamos de gastronomía y de comida, que nos gusta mucho con Juan Guillamón. Me has dicho, nos has comentado un potajito de acelgas para Viernes Santo. ¿Y de postre? De postre, hombre, yo creo que de postre lo que toca es una torrija, ¿no? Una torrijita. ¿Tú cómo las haces? Que hemos tenido debate también con eso. Hombre, la torrija se puede hacer de muchas maneras. Le puedes dar casi la complejidad que quieras, ¿sabes? Lo puedes hacer desde una barra de pan, cortarla a rebanadas, pasarla por un poquito de leche, dejarla remojando y luego rebozarla, freírla y emborrizarla, que esto quiere decir pasarla por azúcar y canela, ¿no? Hay quien le echa un poquito de almíbar por encima también, ¿no? Que esto sería una receta como muy básica de casa, ¿no? Y luego ya le puedes dar un poquito más de complejidad, ¿no? Vamos a meterle un poquito de chicha. Un poquito de complejidad. Ya que te tenemos, pues claro. Podemos coger algún pan que sea más tipo molde o si quieres más tipo brioche, ¿no? Que está tan en boga, ¿no?
Hemos tenido en otro programa debate de esto. Pero habéis bueno. tenido debate. Bueno, No, pero vamos. al Estoy final contigo. No, porque yo he dicho que a mí me gusta el brioche. Sí. No, a lo mejor no es, o sea, no solo en la torrija, o sea, a mí me gusta una torrija de pan duro, pero que el brioche me gusta. Es un tipo de pan Hombre. que me gusta y que está muy de moda. El pan brioche sí que es verdad que está muy de moda, se puede hacer de muchas maneras, es muy versátil y luego al final pues tiene eso que es muy meloso también, tiene bastante porcentaje de mantequilla, ¿no? Lo cual lo hace muy gustoso en boca, ¿no? Bueno, para una torrija nos iría fenomenal. Un buen pan de molde también nos iría muy bien, ¿no? Entonces pues sería cortar rectángulos más o menos de esta longitud, ¿no? Y luego hacemos un baño, elaboramos un baño donde vamos a introducir esos lingotes de pan. En el baño podemos poner mitad de leche, mitad de nata. En vez de poner solo leche, podemos poner nata también, 50-50, que tiene más grasa y lo va a hacer luego más meloso cuando metamos esa cuchara. Está cogiendo esto potente, ¿eh? ¿Vale? Sí. Y luego lo que tenemos que hacer es aromatizar esto. ¿Cómo lo aromatizamos? Pues normalmente que ponemos una ramica de canela, podemos poner una piel de naranja, una piel de limón, si quiere, oye, una piel de lima también, ¿eh? Podemos poner vainilla también y le dará muy buen sabor. Un poquito de azúcar, ¿vale? Lo probamos y eso está para bebérselo a cucharadas. Para entrar o vivir, ¿no? sí. ¿Hay Lo algún dejamos. plato dulce o salado, Juan, que a Juan Guillamón, a esta estrella Michelin que tenemos aquí en Murcia, se le haya resistido? Que digas tú, no doy yo con la tecla de esto, que no hay forma, que no hay manera. Ahora lo pienso y te digo, porque seguro que hay algo por ahí, sí, que hombre, que lo haces, pero que a lo mejor no te queda en el punto que quieres o tal. Sí, algo habrá por ahí. Ahora cuando me acuerde te lo digo. Oye, la torrija ha pasado de la Semana Santa, ya está en todos los restaurantes a todas Sí. horas. Y el postre de la torrija, no sé si como la tarta de queso. Han tenido su momento, ambas. Pero- Ambas han tenido su. Yo creo que la torrija fue anterior y bueno, yo te quería seguir contando Ah, cómo sí, la ¿cómo? torrija. Sí, que no hemos quedado. Que no hemos acabado. Vale, el baño tiene que ser espectacular, o sea, que tú te lo puedas beber con una pajita, ¿no? Sí. Lo puedes levantar un poco, que se dice calentar, ¿no? Y cuando vaya a hervir, lo quitas y lo tapas con un papel de plástico, y lo dejas reposar hasta que enfríe. Entonces ya coge todos los aromas de los cítricos que hemos puesto, ¿Dejamos en canela, el frigo vainilla. o fuera a temperatura ambiente? Lo puedes dejar a temperatura ambiente primero, porque si le baja la temperatura rápido es como una infusión, como te hace un té. Claro. ¿No? Vamos a dejarlo y a la temperatura ambiente siempre irá cogiendo más aroma, ¿no? Hacemos una infusión con esto. Y luego ya tenemos los trozos de pan, los metemos en este líquido ya infusionado, que lo hemos guardado en la nevera, tiene que estar frío, porque si lo metemos en caliente el pan se nos va a deshacer y le hemos liado, ya no tenemos torrija. Lo metemos y lo empapamos, pero bien. O sea, bien no es meterlo un momento y sacarlo, es meterlo, que se empape, sacarlo y que esté bien chorreando, ¿vale? Y lo dejamos escurrir un poquito, por ejemplo, lo puedes poner en un plato y lo pones así y entonces va cayendo el líquido, ¿no? O en una bandeja, o en una fuente. Y ya cuando lo tenemos, bueno, se me ha olvidado decir que en este baño metíamos huevo luego, le metemos huevo, Sí. ¿vale? Porque luego lo que vamos a hacer es freírlo. Como ya lleva el huevo dentro, ya te va a ayudar a marcar dentro de la sartén. Lo freímos con aceite y si queremos le podemos poner una nuez de mantequilla, freímos esta torrija, lo marcamos por todos los lados y ya tendríamos la torrija hecha. Esto es nivel 2. ¿Hay un nivel 3? Hay un nivel 3. Joder, me lo vas a contar. El nivel 3 sería cuando ya tienes la torrija hecha, haces una crema pastelera, ¿vale? Una crema pastelera con la que se rellenan muchas veces pues los dulcecitos pequeños y tal. Esa crema pastelera se la pones por encima y cuando la tienes por encima entonces le echas azúcar y con un soplete la quemas, la caramelizas. Eso ya sería el nivel 3. Buah, Y nos el nivel, dejas sin y el nivel palabras. 4 le pones un helado al lado. ¿Y Juan, qué le ¿cuánto pega? cuesta? ¿Qué helado le pega a la torrija? Bueno, pues un helado de lo que más os guste. Le puedes poner, no sé, un helado de café, de asiático, de macadamia, de mantecado, ¿no? Qué rico Algo mantecado. algo así, que sea un poquito también lácteo y que vaya con esto. No me acuerdo de lo que iba a decir. No sé, no se No, me yo te iba a completamente preguntar- el tema no, le iba a preguntar antes medio de broma de cuánto cuesta adoptarlo para que se venga en Semana Santa con nosotros. Igual sale gratis. Si le preguntas a mi mujer, igual. ¿Cuáles dirías que son los platos imprescindibles de la Semana Santa?
Yo creo que esos son... ¿no? Esos dos, ¿no? Hemos hablado del Yo creo que potaje esos dos son y la la leche. torrija, A ver, ¿no? tenemos los buñuelos de viento también, ya que hablábamos de postres. Bueno, pues hay un montón de platos, ¿no? De guisos. ¿Y tú eres de los partidarios de dejar las recetas, respetarlas, el origen, dejarlas intactas o innovar y transgredir un poco? Vamos a ver. Nosotros... A ver, yo creo que las recetas son las que son. O sea, para esto, por ejemplo, los italianos son muy rectos. Son muy estrictos. Yo he trabajado 6 años con italianos y las recetas pues son las que son, ¿no? Pero luego cada uno le puede dar su toque, ¿no? Es como cuando decías, pues mi abuela le echaba no sé qué, no sé cuánto. Nadie va a ir a decirle a tu abuela, eres una terrorista porque has profanado la receta, tal. Pues al final eso es el gusto del cocinero con la intención de matizar para mejor, es decir, de mejorar un poquito la receta y hacerla a su manera. ¿Qué pasa? Que tienes que mejorarla. Si lo que haces es empeorarla, ahí ya no tiene tanto sentido. Los 6 años esos fueron en Ferrari. En Ferrari esos 6 años. Sí. ¿No le preparaste nunca una torrija, un potajito de estos a Dominicali o a Fernando Alonso? Potaje no. Alguna vez le hicimos alguna fabada. Pero claro, en día que no era de carrera. Claro que sí, lógicamente. Menudo lío. Pero imagínate, Pero, ¿no? Imagínate. Espérate, que nos tenemos que detener en ese momento Ferrari, porque antes de Ferrari habías pasado por otros muchos sitios, has pasado por las grandes cocinas de este España. país. ¿Y cómo fue lo de llegar a Ferrari? Bueno, pues me llegó un ofrecimiento, me llegó que estaban buscando cocinero para el equipo y mandé el currículum. Y te cogieron. Y me cogieron. No tiene nada que ver, entiendo, con lo que... No sé si es lo que tú querías o qué esperabas de ese puesto, que al final es una cosa itinerante. Hombre. Conocer mucho mundo, entiendo que sí, pero bueno. Sí, te esperas conocer... Porque tú ibas con ellos a todos sitios. ¿Dónde iban ellos? ¿En el motorhome? Sí, yo iba... O sea, el motorhome, no, el motorhome se transporta por carretera, lógicamente, y luego se monta. Sí. Y nosotros íbamos en avión al sitio, al destino, nos quedamos en hoteles y ya pues íbamos al circuito, íbamos y veníamos. Entonces yo salía siempre de aquí, salía desde Alicante y me iban sacando los vuelos. Yo como estuve 6 temporadas, pues me dio tiempo a vivir en Murcia, a vivir en Madrid y a vivir en Las Palmas. Y yo pues desde el sitio en el que estaba me iba incorporando al destino donde se celebraba la carrera. Como experiencia, pues ¿qué esperas? Viajar, conocer gente, poner en práctica esa cocina que tú ya has ido trabajando y aprendiendo durante muchos años con grandes cocineros y con buenos compañeros. Y luego, pues lo que te deja es una experiencia vital, porque se trabaja de una manera totalmente diferente a la que trabajamos en un restaurante. Al final son cocinas itinerantes, cada semana cocinas en un sitio, en un país diferente, con comensales de culturas diferentes, sobre todo, y te hace espabilarte mucho, estás muy vivo. ¿Tú tenías libertad, Juan, para decir, bueno, confiad en mí, que os voy a preparar una fabada exquisita, o tenías un poco que hacer caso, ¿no?, de los gustos de tantas culturas como tú Sí. dices, ¿no?, del equipo? Claro, lo que teníamos es libertad, pero con cabeza. Efectivamente. Nosotros lo que teníamos es, más que libertad, lo que teníamos era la necesidad de adaptarnos al entorno. Entonces tú te ibas en Malasia a un mercado y lo que comprabas allí luego le daba forma en la cocina. Nosotros llevábamos el producto seco, lo mandábamos desde Italia, ¿no?, que el equipo es italiano. Entonces pues aceite de oliva, harina, pasta, arroz, todo este tipo de cosas viajaba con nosotros y siempre era el mismo, pero el producto fresco se cogía en destino: carne, pescado, verduras, frutas. ¿Cocinaste algo que nunca te hubieras imaginado de algún mercado de estos en algún país? Bueno, siempre encuentras sobre todo verduras y tal muy exóticas, ¿no? En Asia, no sé, un montón de cosas. O sea, es que, por ejemplo, en Japón, no sé si habéis estado en Japón, pero te presentan las frutas, cada fruta como embalada individualmente, ¿sabes? Casi como si fuese una joya. Un tesoro. ¿Qué piensas? Dice, coño, vale más el envoltorio que la fruta. Ahí deberías flipar, Por eso ¿no? poco sostenible, ¿no? Por lo que veo. ¿Y comían todos de un mismo menú o tenías que preparar menús distintos? Yo es que trabajaba a veces para el equipo y otras veces, o sea, para el equipo pilotos, ingenieros, mecánicos,
y otras veces para periodistas invitados al motorhome, familiares de pilotos. Entiendo que eso era más motivador. Eso es un poco más motivador. O al final sí. el piloto come lo que El come. piloto, arroz blanco y... Claro, el piloto come pues eso, pues, quinoa o arroz blanco con una proteína que puede ser lubina o puede ser pollo de corral o tal y un poco más. ¿Y qué te dijo? Y poco más. ¿Y qué te dijo Fernando Alonso de la fabada? Pues yo creo que tomó poco. poco por si acaso, porque no quería meterle el turbo muy rápido al coche. Bueno, antes de eso de Ferrari, como decía, has pasado por un montón de países, has pasado por un montón de cocinas, supongo que de cada uno te llevas algo, ¿no? Has trabajado con Arzac, has trabajado con Dani García, ¿no? Sí. Has trabajado con Pablo González Conejero, aquí en Murcia. Pablo también, sí. Con más, La Con Rioja. Francis Paniego también. Sí. Trabaja con unos cuantos. Luego también fuiste chef del embajador británico. Sí. Vamos a ver. ¿Qué se le da de comer a un británico? Porque... A los británicos les pirra la comida española. Es verdad que cuna de cultura, pero ellos comida propia no tienen. ¿Qué come el embajador? Hombre, a ver. Esa es la fama que tienen, ¿eh? De que no tienen gastronomía propia. ¿Propia? Sí tienen, sí tienen. ¿Y te gusta? A ver, digo que sí tienen. Tienen cosas interesantes. Vale, a ver, quizás no es la gastronomía más potente o más fuerte, o no está, yo qué sé, vamos a decir que esté al nivel de la española o de la italiana o de la francesa o tal, pero sí que tienen sus cositas. De hecho, a mí me proponían hacer recetas de ellos, clásicas, tradicionales, y utilizar sus productos también, que me los traían y tal. Pero también he de decir que el embajador con el que yo trabajé, Simon Manley, era un gran foodie. Entonces se dejaba llevar mucho por el cocinero, ¿no? En este caso por mí. Su mujer era catalana y le gustaba comer muy bien. Entonces los dos estaban muy abiertos siempre y cuando se ejecutase bien. O sea, sorpréndenos, pero que esté bueno, ¿eh? Se me ha quedado pendiente una cosa antes. Cuando has dicho lo de la torrija a 3 niveles, nos has dado el potaje. ¿Se le puede dar una vueltecita al potaje? Al potaje para hacerlo como tú haces en Almo y... Claro. ¿Cómo le darías una vueltecita a esto? Sí, se puede hacer. Por ejemplo, en Almo tiene un cocido con pelota, un caldo con pelotas, y la pelota está para... Yo no podría escribirla, pero la pelota está para probarla, ¿eh? Sí, ese plato ahora mismo no lo tenemos, pero lo has tenido. Lo he tenido y la verdad que nos encanta. Es una versión que, claro, transformas es un caldo con pelota que lo transformas en un snack, en un aperitivo. Entonces nosotros lo que hacíamos, y aparte le da una vuelta bastante enrevesada. O sea, tú le dices a una señora de la huerta de Patiño, esto es un caldo con pelota, y dice, ¿qué? ¿Sabes? Pero el concepto es ese, es una pelota que nosotros elaborábamos con costilla y morro de guayu. La costilla para que quede bien, pues, carnosa y tal, y tenga pues entidad, ¿no? El bocado, y luego el morro para que le dé esa melosidad, esa ternura, ¿no? Para que cuando lo muerdas pues sea muy agradable. Luego lo que tenía es que iba napada como si fuese una albóndiga, pero en vez de ser como una salsa de albóndiga normal, era un curry rojo que le da un toquecito picante, ¿no? Entonces ya tienes el guayu, que tiene cierta grasa, melosidad, gelatina, con el picante del curry, y luego iba con ralladura de lima y de limón por encima, que equilibra, ¿no? La acidez, equilibra un poco el picante y la grasa del bocado que comentábamos. Y luego, por último, pues tenías un caldo que era un consomé, un caldo de cocido muy reducido, que sabéis que al reducir los caldos lo que se hace es evaporar agua y concentrar más el sabor, y luego bien colado, bien clarificado, que te lo bebías de un trago o de dos sorbitos. Y eso no lo puedes hacer con el potaje. Con el potaje se puede hacer muchas cosas, se pueden hacer versiones. Pasa, a lo mejor me pongo aquí y alguno me quiere tirar un huevo, o no, ¿sabes? Pero sí, a ver, al huevo, ¿cómo le puedes dar más nivel? Oye, le puedes añadir el huevo, se toma muchas veces con huevo duro, también lo puedes servir
al momento y escalfarle un huevo poché en el mismo caldo del potaje, por ejemplo. Recetas que nos da gratis. Todas me valen, todas me valen. Totalmente. Oye, hemos hablado un poco de tu trayectoria. Eres joven, eres muy joven para todo lo que te has baqueteado por el mundo. Muchas gracias. ¿Ya te ves aquí establecido? ¿Te ves haciendo esto durante mucho tiempo? Con tu Almo, con la barra de Pepe y de Juan que tienes aquí en Trapería, que lleváis unos meses y funciona fenomenal, ¿no? Sí, yo me veo ya aquí establecido en Murcia, por supuesto, pero haciendo estas cosas y probablemente alguna más. A mí me gustan mucho los líos, me gusta lo que hago también, me gusta hacerlo bien, perfeccionarlo, llevarlo a un nivel alto y bueno, pues ahora mismo mis proyectos son Almo, Pepe, Juan, hay algún proyecto más también que se está cocinando. Y intentaremos también hacerlo, entonces. claro, ya poquito a poco, pero sí que es verdad que a mí me gustan los líos y me gusta abrir nuevos frentes y soy bastante inquieto. Bueno, pues potaje de acelgas y de buñuelos de bacalao, el potaje de Virgilia y la torrija con ese nivel premium que nos ha dicho Juan Guillamón, de Almo, de Pepe, Juan. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, que disfrutes también de la Semana Santa. Muchas gracias. Y de esta Cuaresma. Sí, lo haremos. Disfrutaremos de tu Vosotros cocina también. y disfrutaremos de tu cocina. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Seguimos en Hora Cofrade.